Había pasado mucho tiempo desde que rompí con la heredera de Harrison Corporation, y ella hacía tiempo que había encontrado a alguien nuevo. Saboteó mis oportunidades, arrebatándome un papel para el que me había pasado 6 meses preparando solo para allanar el camino a su nuevo novio. La noche que gané el premio a Mejor Actor, el presentador me preguntó, ¿es cierto que esa canción que cantaste al principio de tu carrera, Prayer, le pusiste el nombre de alguien a quien amabas? Entre el público, Chloe levantó la cabeza de golpe, con el rostro incrédulo. Muy poca gente sabía que la heredera de los Harrison se llamaba Chloe. Solo ahora se dio cuenta de que una vez la amé con todo mi ser, ocultando su nombre en el título de una canción. Pero ahora simplemente negué con la cabeza y sonreí, negándolo todo. Todo eso ya es cosa del pasado. De camino al festival de cine, mi agente, Sara, me informó con cara seria, nuestra relación con Dior en Asia ha terminado. Se lo dieron a Leo Vance. Bajé la mirada con calma y le dije, ya te acostumbrarás. Encendió un cigarrillo, incapaz de contener la ansiedad. ¿Cuántas oportunidades ha desaprovechado este año? Primero, el papel principal en la nueva película del director Lee, luego los acuerdos comerciales y televisivos de primer nivel, y ahora tu más importante puesto como embajador de lujo en Blue Blood, todo arrebatado por Leo Vance. Pasaste 6 meses preparándote para ese papel en la película del director Lee, dejaste tu agenda libre durante un año entero, subiste 9 kilos y luego los perdiste todo, y te reemplazaron después de que el rodaje ya hubiera comenzado. Los patrocinios y otros acuerdos no importaron tanto, pero nunca pude superar la pérdida de ese papel en la película. Le quité con cuidado el cigarrillo a Sara, con los ojos escociendo mientras le recordaba en voz baja, Sara, no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque quien respalda a Leo Vance es Chloe, la heredera de la corporación Harrison, conocida en la industria como la princesa, y los Harrison controlan la mayor parte de la industria del entretenimiento del país. Nuestra agencia no es la excepción. Leo Vance es el único novio que Chloe ha reconocido públicamente, y aunque solo lleva un año en la industria, ya ha protagonizado una película importante y ahora está nominado junto conmigo a Mejor Actor. Cuando Chloe decide apoyar a alguien, le da lo mejor de sí. Justo estaba en su camino. Sara me miró, si vuelves a perder contra Leo Vance, serás el hazme reír de internet y olvídate de conseguir buenos guiones. Leo Vance recibió una nominación a un premio en su primer año en la industria, gracias a la película del director Lee. Empecé como extra y doble de acción, y con los años fui ascendiendo hasta convertirme en un actor serio, pero a pesar de las múltiples nominaciones, siempre era el segundo. Los trolls me llaman casi el mejor actor. Miré por la ventana el tráfico interminable. Si volvía a perder, mi carrera estaría en serio peligro. Sara, todavía furiosa por la terrible experiencia, soltó sin pensar, Ethan, tú también estabas con Chloe, ¿por qué nunca se esforzó tanto por ti? Aparté la vista de la ventana y miré a Sara, en silencio por un momento. Mi voz era tranquila, Sara, estaba realmente enamorado de ella. No era su hombre mantenido, solo teníamos una relación. Eso era todo. Pero nadie más lo vio así, porque éramos de mundos diferentes. Nunca fuimos iguales desde el principio. De hecho, Chloe ya había usado sus influencias por mí, pero solo una vez. Era para una importante campaña de moda por la que todos los actores del país luchaban, y Sara trabajaba incansablemente para que la marca se fijara en mí. Pero Chloe me llevó a Europa en su jet privado para asistir a una cena íntima con el director ejecutivo de Dior, y al regresar me ofrecieron ser embajador en Asia-Pacífico. Sin embargo, estuve en silencio durante el vuelo de vuelta. Mientras el avión volaba por la estratosfera, Chloe se arrodilló ante mí, ahuecándome la cara entre las manos, y una risa exasperada escapó de sus labios. ¿Por qué te enfurruñas? No estaba enfadada, simplemente no sabía qué decir. Chloe, estos regalos son demasiado. Por favor, no vuelvas a hacer esto. Chloe sonrió y se inclinó, nuestras narices rozándose, su cálido aliento en mi piel. ¿Qué es todo esto comparado con mi corazón? Estamos enamorados. ¿Qué tiene de malo querer darte el mundo? Mi único miedo es que no sea suficiente. Su tacto me hacía cosquillas, y me mordí el labio, sin hacer la pregunta. ¿Qué pasa con todo esto si un día dejas de amarme? ¿Qué pasa cuando le entregas tu corazón a alguien más? Ahora tenía mi respuesta, no importaba si ella me lo había dado, lo recuperaría todo.
La alfombra roja antes de la ceremonia de premios siempre es un espectáculo. Aún no había terminado mi tiempo en la alfombra cuando se desató un alboroto detrás de mí, y todas las cámaras se alejaron de mí al instante. Me giré para ver quién era, y por supuesto, era Leo Vance. Pero no estaba solo, Chloe estaba con él, los dos llegaron juntos. Chloe siempre odió ser el centro de atención, así que me sorprendió verla desfilando por la alfombra roja con él. Sus ojos se encontraron con los míos un instante antes de apartar la mirada, ocupada en arreglarle la corbata a Leo. ¿Qué pasa?, preguntó Leo. La oí burlarse suavemente. No es nada, solo un don nadie. Durante el anuncio del premio al mejor actor, el presentador tuvo que llamarme 2 veces antes de que me pusiera de pie, aturdido. Mis escenas se proyectaban en la pantalla gigante mientras la multitud rugía, y solo en el momento en que sostuve el trofeo comprendí que había ganado. Chloe y Leo Vance estaban en primera fila. Leo, que acababa de perder, estaba pálido de decepción. Chloe mantuvo la mirada baja, ignorándolo por completo. Era como si estuviera escuchando atentamente mi discurso de aceptación. El discurso fue largo, una lista de nombres a los que tenía que agradecer. Al final, el nombre de Chloe no estaba entre ellos. La persona que una vez encabezó la lista había sido eliminada hace tiempo por mi propia mano. El presentador era un comediante muy conocido. Para animar el ambiente, bromeó, Ethan, Internet ha desenterrado toda tu historia. Leí en Reddit que la canción que grabaste al principio de tu carrera, Prayer, llevaba el nombre del amor de tu vida. ¿Es cierto? No acababa de cantarla. Yo mismo escribí la letra. Egoístamente, oculté el nombre de la persona que más amaba en el título. Vi a Chloe levantar la cabeza de golpe, con una expresión de absoluta incredulidad. Muy poca gente sabía que Harrison Aris se llamaba Chloe, y que sus allegados la llamaban por un apodo que significaba oración. Solo ahora, en ese instante, se dio cuenta de que una vez la amé tan profunda y completamente. Miré al asustado Leo Vance a su lado y simplemente negué con la cabeza. Sonreí mientras lo negaba. Todo eso ya es cosa del pasado. De vuelta en mi asiento después del premio, me temblaban las manos y el corazón me latía con fuerza. Tuve que luchar para contener las lágrimas. Antes del festival, nadie en la industria creía que tuviera alguna posibilidad. Todos daban por hecho que Leo Vance ganaría por la película del director Lee. Así que mi victoria fue una completa sorpresa. De repente, me pusieron un pañuelo en la mano y una voz suave me dijo, las cámaras ya no te están grabando. Puedes limpiarte los ojos. La persona a mi lado era Isabella Reid, la aclamada ganadora del Oscar, una auténtica prodigio y mi coprotagonista en la película que me acababa de dar este premio. De no haber sido por la recomendación de Isabella, el director nunca me habría considerado para una audición. Y de no haber sido por su increíble actuación, jamás habría podido sumergirme en el papel y ofrecer la interpretación de mi vida. Pero dudé un momento antes de tomar el pañuelo. Mis dedos se curvaron ligeramente al aceptarlo y murmurar, gracias. Isabella no dijo nada más, solo un suave murmullo de reconocimiento mientras volvía la mirada al escenario, tan fríamente distante e inaccesible como su reputación sugería. Era como si la noche que terminamos de rodar, cuando me confesó sus sentimientos en esa playa iluminada por la luna, nunca hubiera sucedido. El ánimo de mi equipo al salir era completamente opuesto al de cuando llegamos. Sara estaba radiante, la tristeza anterior había desaparecido por completo. Pero justo antes de que pudiera subir al coche, unos fans aparecieron de la nada y me bloquearon el paso. El personal de seguridad se acercó para acompañarlas, pero las detuve y les firmé un autógrafo a cada una. Eran solo chicas jóvenes que probablemente habían viajado mucho, y no quería que se fueran decepcionadas. Al terminar el último autógrafo, escuché una voz familiar que me llamaba a mis espaldas. El último trazo de mi firma vaciló. Era Chloe, parada a poca distancia, gritando, Ethan. Mantuve la vista baja, fingiendo no oír. Sonreí y les dije unas últimas palabras a los fans antes de que mi asistente me ayudara a subir al coche con mis cosas. El coche arrancó con la ventanilla entreabierta. Pude ver los rostros sonrientes de mis fans, y más allá, a Chloe, de pie y sola. Toda su habitual arrogancia de heredera había desaparecido. Sus ojos almendrados, normalmente tan llenos de vida, ya no sonreían, solo me miraban en un silencio aturdido.
La última vez que dijo mi nombre fue el día que rompimos. En ese entonces, estaba furiosa, con los ojos llenos de amarga decepción mientras decía, Ethan, dices que me amas, pero ¿por qué nunca lo he sentido? Por la ventanilla del coche, saludé a los fans y a Chloe con la mano, con una sonrisa tranquila, como una despedida definitiva. El coche siguió su camino. Ve a buscarlo, Chloe. Si quieres, quizá encuentres las respuestas que buscas en esos recuerdos desvanecidos. Pero ya todo es cosa del pasado. De vuelta en mi apartamento, estaba ocupado leyendo un nuevo guión. Mi asistente, que vive en Internet, se quedó sin aliento y me pasó su teléfono. Ethan, tu antiguo romance es tendencia. Todos los temas de moda esta noche eran sobre el festival de cine, y yo estaba en el centro de varios de ellos. Pero el número uno fue ese hilo de Reddit que analizaba mi primer amor. Se había convertido en la publicación más popular del sitio, titulada El ganador del Oscar y el verano por el que oró. Ahí fue donde descubrieron el significado de la canción Moprer. Leí la larga publicación entera, con los labios apretados, un poco aturdido. Había cosas que yo mismo había olvidado. Años atrás, mientras filmaba cerca del Monte Rainier, al parecer subí a la cima solo para colgar un amuleto de oración para Chloe. Un equipo de noticias local estaba allí haciendo entrevistas al azar, pidiendo a la gente que enviara un mensaje a la persona por la que estaban rezando. Llevaba mascarilla, pero sonreí y dije, Chloe, hace mucho frío aquí arriba. Claro, Chloe nunca vería un pequeño canal de noticias local, así que nunca supo lo mucho que nevó en el Monte Rainier ese día. La publicación fue sorprendentemente precisa, incluso desenterró una vieja entrevista de cuando era joven y tenía dificultades. En ella, sonreía, soñando, si alguna vez gano un premio, hay una jovencita a la que le daré las gracias primero. El periodista insistió, ¿o quién es? En el vídeo, seguí sonriendo, sin responder a la pregunta. Pero esta noche, la primera persona en mi lista de agradecimientos fue el director de mi última película, por darme la oportunidad. No era la persona que una vez le prometí. Tuvimos una ruptura complicada hace mucho tiempo, nuestra historia no tuvo un final feliz. Todos en línea podían ver que la relación había terminado hacía tiempo, pero seguían conmovidos por nuestra trágica historia. La gente suponía que se trataba de todas las actrices con las que había trabajado, pero nadie tenía ni idea. El nombre de Chloe nunca salió a la luz, y por eso, me sentí aliviado. Los fans pueden llevar las cosas demasiado lejos, y además, Chloe ahora estaba con otra persona. Internet lo olvidaría por completo en un par de días. Tras ganar, empezaron a llegar guiones de directores importantes, y Sara y yo estábamos en proceso de elegir al adecuado. Hubo un tiempo de inactividad antes de que comenzara el rodaje del proyecto que elegimos, así que Sara me consiguió un puesto como juez invitado en un popular concurso de actuación llamado The Actors Craft. Fue solo para un episodio, pero no esperaba encontrarme con tantas caras conocidas. Mi reciente coprotagonista, la ganadora del Oscar Isabella Reid, también estaba en el jurado. Al llegar al estudio, me encontré de inmediato con Leo Vance. No me había dado cuenta de que participaba como concursante. Los productores sin duda sabían cómo generar expectación, enfrentando a los dos recientes aspirantes a mejor actor en un reality. La única diferencia era que esta vez, yo era el juez, y él era el juzgado. Los índices de audiencia estaban garantizados. Por una vez, Chloe no estaba con él. Había oído que siempre lo mimaba, inspeccionando la seguridad de cada set y su alojamiento cada vez que comenzaba un nuevo proyecto. Los rumores en la industria decían que Chloe era la novia más devota que se pueda imaginar. Era difícil conciliar esa imagen con la de la heredera arrogante que conocía. El rodaje aún no había comenzado oficialmente. Como llevaba mucho más tiempo en la industria que él, técnicamente era mayor que él, así que le di una sonrisa educada y evasiva al pasar. Pero justo cuando estaba a punto de pasar, Leo Vance me detuvo. Ethan, creo que no te felicité por tu victoria. Me detuve y me giré para mirarlo. Se quedó allí, con una sonrisa burlona en los labios. Mi novia estaba segura de que iba a ganar. Me hizo memorizar un discurso largo y elaborado de agradecimiento. Qué infantil de su parte. Lo observé en silencio, esperando lo que diría a continuación. Su sonrisa se desvaneció, las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo mientras continuaba. Probablemente no lo sepas,
pero mi novia se llama Chloe. Dijo que esa canción que escribiste, Prayer, es horrible, y que desearía que dejaras de intentar disgustarla con ella. No me enojé después de pensarlo un momento. Comenté sin rodeos, hacen buena pareja. Su gusto por los hombres y tu talento actoral son igual de pésimos. A Leo, que lo había tenido todo a su alcance durante toda su vida, nunca le habían hablado con tanta crudeza, y palideció de rabia. Sin un director famoso, un guión genial y un presupuesto enorme, jamás habría sido nominado. Lo ignoré y me alejé. Al doblar la esquina, vi a alguien allí, Isabella Reid, apoyada contra la pared con un cigarrillo apagado entre los labios. La luz del sol en su rostro acentuaba su aire frío y solitario. Nunca me imaginé que aceptaría hacer un programa como este. Era una joya nacional, famosa por evitar entrevistas y anuncios, manteniendo un perfil increíblemente bajo. Apreté los labios y pronuncié su nombre, preguntándome cuánto habría oído. Isabella. Volteó la cabeza y asintió levemente. Probablemente solo pasaba por allí y se vio atrapada en medio de nuestra confrontación, obligada a esperar para evitar la incomodidad. Tiró el cigarrillo apagado a un cubo de basura cercano y habló. Los productores nos buscan, deberíamos ir juntos. No era de las que hablaban de cosas triviales, incluso después de trabajar juntas durante 6 meses en nuestra última película, nunca nos hicimos muy amigas. Caminamos juntos por el pasillo silencioso. De repente, la persona a mi lado habló. Isabella dijo, tu exnovia sí que tiene pésimo gusto. La mayoría de los reality shows tienen guión, y este, a pesar de su enfoque elevado en el arte de la actuación, no fue la excepción. El guión tenía una regla inquebrantable, Leo Vance tenía que llegar a la final. No me sorprendió, pues Sara ya me había dicho que una de las empresas de las familias Harrison era la principal inversora del programa. Los productores habían ordenado a todos los jueces que fueran indulgentes con Leo Vance en nuestras críticas. Pero Leo tuvo mala suerte. En la primera ronda, lo emparejaron con un actor infantil de un talento fenomenal, y sin un director famoso que guiara cada uno de sus movimientos, su falta de habilidad era dolorosamente evidente. Pero no importaba, los jueces estaban ahí para cubrirlo. El espectador promedio solo ve para entretenerse. Mientras los jueces lo elogiaran, el público creería que era bueno, incluso si su actuación era un poco floja. Los demás jueces le dedicaron elogios genéricos y convencionales, y Leo subió al escenario, radiante de satisfacción. Gracias por el ánimo, seguiré trabajando duro. El joven actor a su lado permaneció en silencio, con los puños apretados, pero hay gente que nace con un camino más fácil. Aunque ese camino fácil se base en la injusticia ajena. Entonces le tocó hablar a Isabella. Ni siquiera levantó la vista, y el director tuvo que animarla. Isabella finalmente habló, con la voz impregnada de impaciencia. Es doloroso verlo, no tengo comentarios. Fue brutalmente directo. La posición de Isabella en la industria era tan alta que cada palabra suya tenía un peso inmenso. Esas pocas palabras lo impactaron como un puñetazo, y Leo se quedó allí, atónito, mientras grandes lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. La consecuencia de las lágrimas de Leo fue que la propia Chloe se presentó en el estudio esa tarde. En cuanto los asistentes y maquilladores supieron que la heredera Harrison estaba en el set, todos corrieron a ver el drama. Chloe rara vez aparecía en público, pero los rumores sobre su impresionante belleza, que se decía que eclipsaba a cualquier actriz, eran legendarios, así que, por supuesto, sintieron curiosidad. Estaba solo en mi camerino, leyendo el guión de mi próxima película y tomando notas en los márgenes. El silencio a mi alrededor se sentía extraño, y cuando finalmente levanté la vista del guión, vi que la puerta de mi camerino estaba abierta. Chloe estaba apoyada en el marco, con la mirada fija en mí, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí parada. El sol de la tarde proyectaba un resplandor cálido y brumoso a través de la puerta abierta. Me había encontrado con Chloe varias veces desde nuestra ruptura, y siempre se había mostrado fría y conflictiva, pero esta vez, simplemente estaba tranquila y calmada. La última vez que estuvimos tan tranquilos juntos fue hace muchísimo tiempo. Me quedé atónito por un momento, y luego señalé al final del pasillo, el camerino de Leo Vance estaba a la vuelta de la esquina. Chloe me ignoró y dijo mi nombre, Ethan. Vi la publicación en línea, me miró, ¿en serio? Se le quebró la voz, delatando un destello de genuina emoción.
No estaba tan tranquila como fingía. No pudo terminar la frase, pero supe que quería preguntar. Quería preguntarme si era cierto, si alguna vez la había amado tan en silencio, pero con tanta intensidad. Vi su mano aferrada al marco de la puerta, con los nudillos blancos, y su larga melena cayéndole sobre la cara. Parecía una mujer que se estaba ahogando, esperando a que le lanzara un salvavidas. Me oí hablar. Dije que no. Cerré el guión y forcé una sonrisa. Vi esa publicación, todos son especulaciones sin fundamento, nada es cierto. A la gente en Internet le encanta analizar las cosas en exceso, tú y Leo no deberían darle importancia. Lamento si te causó alguna molestia. Se enderezó de golpe, con los labios apretados. Pensé que estaba a punto de irse, pero entonces recordé lo que había pasado esa mañana. Me sentí obligado a darle un consejo sincero. Actuar es una pasión para toda la vida. Si de verdad quieres que Leo tenga una larga carrera, no puedes seguir mimándolo. Tienes que dejar que se valga por sí solo y aprenda por sí mismo. No sé cuál de mis palabras la hizo enfadar, pero cerró la puerta de golpe y le dio una patada a la pata del tocador más cercano. La mesa se estrelló contra el suelo, haciendo que el espejo y los cosméticos se hicieran añicos por todas partes. Chloe se giró para mirarme, con los ojos rojos de furia. Ethan, te dejé ir solo una vez, ¿y qué pasó? Casi mueres. ¿Acaso tienes corazón? En los 3 años que estuvimos juntos, Chloe solo se había enfadado de verdad conmigo 2 veces. El primero fue cuando interpretaba un papel secundario en una película de época. Me caí de un caballo durante una escena y me arrastraron varios metros. Por suerte, no fue grave y salí del hospital en un par de semanas. Pero Chloe estaba furiosa. Suspendió toda la producción mientras estuve hospitalizada. Le dije que estaba exagerando. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras pelaba una manzana junto a mi cama. Te están acosando porque no tienes contactos. Dejaron que te hicieran daño y trataron de ocultarlo. Cuando te recuperes, haré que el director y el productor vengan a disculparse personalmente contigo. Me preguntó, ¿no podrías haber usado un doble? ¿No podrías haberles dicho que eras mi novio? Tan avergonzado te doy. Negué con la cabeza, y finalmente cedió, con la mirada suavizada. Entonces, simplemente, no hagas más escenas así, Ethan. Me asusta. En aquel entonces, casi nadie sabía que Chloe y yo estábamos juntos. Crecí en un hogar de acogida, nunca fui a la universidad y pasé años trabajando como extra y doble de riesgo en Hollywood. Éramos de 2 mundos completamente diferentes. Trabajé incansablemente, perfeccionando mi talento, con la esperanza de algún día ganar el premio a mejor actor. Y entonces, durante mi discurso de aceptación, por fin pude decirle con orgullo al mundo entero que ella era mi chica. Y entonces, por fin tuve mi oportunidad. El papel principal en la nueva película del director Lee, un personaje para el que nací, con un equipo de producción de primera clase detrás. Después de conseguir el papel, subí 9 kilos y luego tuve que volver a bajarlos cuando cambió el calendario de rodaje. Dejé libre mi agenda durante un año entero para esa película. Llevábamos un mes de rodaje cuando hubo otro accidente durante una escena de acrobacias a gran altura. Un error del departamento de utilería, un cable deshilachado, me caí y una varilla de acero sobresalía del suelo justo debajo de mí. Si no hubiera logrado zafarme en el último segundo, habría muerto al instante. De hecho, la varilla me atravesó el hombro y me desmayé de dolor. Fue mucho más grave que la caída del caballo. Chloe estaba en Australia por negocios en ese momento. Se suponía que estaría allí durante meses. No le conté nada del accidente. Solo necesitaba terminar esta película, sabía que me haría ganar el premio y entonces por fin me sentiría digno de estar a su lado. Solo una película más y todo sería más fácil. Pero ella lo descubrió. Estaba casi lista para que me dieran de alta del hospital. La herida, que había sido tan profunda que se veía hueso, por fin empezaba a cicatrizar. Apareció agotada por el viaje, con el rostro sombrío. Leyó mi historial médico en silencio, con los labios apretados en una fina y dura línea. Al ver las fotos de la lesión inicial, jadeó y las arrugó en el puño. Irradiaba una furia fría mientras me miraba.
Si no hubiera vuelto antes, ¿me lo ibas a ocultar para siempre? Sus ojos estaban abiertos, con una mezcla de furia y decepción absoluta. Ethan, dices que me quieres, pero dime, ¿por qué nunca lo he sentido? Cerró la puerta de golpe y salió. Intenté seguirla, pero tropecé y me caí en el concurrido pasillo del hospital, y ella no miró atrás. Chloe rompió conmigo. La película del director Lee se suspendió por mi lesión, y cuando la producción finalmente se reanudó 2 años después, el papel principal le había sido asignado a su nuevo novio, Leo Vance. Pero había una pregunta que también quería hacerle ese día. Chloe, dices que me quieres, pero solo te gusta la idea de mí. Nunca te importó lo que escribí en ese amuleto de oración en el Monte Rainier. Nunca preguntaste por qué ganar ese premio significaba tanto para mí. Nunca pudiste entender por qué me negué a usar tus contactos. Tu vida es tan plena, tan grandiosa. Yo solo era un naufragio en el vasto océano de tu vida. El estruendo en mi camerino llamó la atención, y la primera en llegar fue Isabella Reid. Isabella frunció el ceño al ver el desorden de cristales rotos en el suelo, luego se puso delante de mí, colocándose entre Chloe y yo en una postura protectora. Miró a Chloe por encima del hombro y dijo, ¿qué te pasa? Una multitud se estaba congregando en la puerta, y a lo lejos, oí que llamaban a Leo Vance. La pregunta furiosa de Chloe quedó flotando en el aire, sin respuesta. Se enderezó, su mirada alternaba entre Isabella y yo. Luego soltó una risa desdeñosa, se abrió paso entre la multitud y desapareció. La multitud en la puerta se quedó mirando el caos interior. Isabella se levantó y cerró la puerta, aislando a las miradas indiscretas. El ruido se desvaneció. Encontró hisopos de algodón y toallitas antisépticas y se arrodilló para curarme la mano. Fue entonces cuando noté una fina línea de sangre donde me había cortado un trozo de vidrio. Intenté apartar la mano, pero ella me sujetó los dedos con suavidad. Isabella me miró. Ya no estoy en el personaje. En la película que hicimos juntas, el personaje de Isabella estaba profundamente enamorado del mío. Estaba loca y obsesivamente enamorada. Y yo interpretaba a su interés amoroso. Es común que los actores, en rodajes largos, difuminen la línea entre ellos y sus personajes, perdiéndose en el papel. Por eso, el día que terminé, cuando Isabella me confesó sus sentimientos en esa playa, asumí que simplemente seguía en el personaje, transfiriéndome sus sentimientos. Era una persona solitaria, casi recluida, y yo no soy precisamente una persona sociable. Nunca nos hicimos muy amigos durante todo el rodaje. Lo único que teníamos en común era nuestra pasión por la actuación. Por eso la rechacé. Isabella, todavía no te has desviado del personaje. Pero ahora, en este caótico camerino, estaba arrodillada frente a mí, mirando hacia arriba, con la luz del sol reflejándose en su larga y oscura cabellera. Isabella sonrió. Ya no estoy en mi personaje. E incluso cuando estoy completamente lúcido, todavía me gustas. La grabación de El arte del actor continuó. Tras la visita de Chloe para apoyarlo, la arrogancia de Leo se multiplicó por 10. Empezó a reprender verbalmente a los demás concursantes y exigía repeticiones cada vez que sentía que no había actuado bien, lo cual ocurría a menudo, y el equipo de producción siempre accedía. Escuché a los otros jóvenes actores más de una vez maldecirlo a sus espaldas, llamándolo una diva que solo estaba allí por sus contactos. Pero no esperaba que, después de su segunda actuación, Leo me prestara atención. Estaba de pie en el escenario, con una sonrisa de suficiencia en el rostro mientras me miraba desde el panel de jueces. ¿Sabes? El protagonista original de la película The Light, del director Lee, era en realidad Ethan. Es muy aburrido para nosotros, los concursantes, recrear escenas. ¿Por qué no nos enseñas cómo se hace? Ethan, improvisa mi gran escena de la película. Danos una clase magistral. Me miró fijamente, mostrando la arrogancia de su recién adquirida fama. En ese momento, finalmente entendí por qué Leo había aceptado participar en esta obra. Lo habían nominado por su primer papel, A Meteoric Rise, pero aún así perdió el premio contra mí. Era un mal perdedor. Ya se especulaba en Internet que si yo hubiera protagonizado The Light, habría tenido un éxito internacional aún mayor. Leo estaba resentido y quería usar este programa para obligarme a interpretar una escena de la película y demostrar que él era mejor.
Lo miré un buen rato y, de repente, sentí un gran alivio. Me recosté en la silla y dije, de acuerdo. No haber podido terminar esa película siempre había sido mi mayor arrepentimiento, y ahora por fin tenía la oportunidad de dejarlo ir. Isabella aceptó ser mi compañera de escena. Pasamos una hora fuera del escenario preparándonos, repasando los diálogos, y cuando subimos al escenario, las luces y el decorado estaban listos. El protagonista de La Luz es un hombre ciego, y yo había pasado 6 meses sumergiéndome en la psicología del papel. Vi la película en cuanto se estrenó, y mientras la veía, no pude evitar imaginar cómo habría interpretado cada escena. En el momento en que el director dio la orden de actuar, cerré los ojos, y al abrirlos de nuevo, ya no era yo mismo. Era el ciego, con la mirada vacía y sin ver. Isabella era una actriz fenomenal e instintiva, pero en esa escena, yo dominaba por completo el escenario. Nadie sabía cuánto me había entregado a ese papel. Años de arrepentimiento y de incertidumbres culminaron en esa actuación improvisada, catártica. Al terminar la escena, todo el estudio quedó en silencio. Leo Vance estaba pálido como un fantasma, apenas podía mantenerse en pie. Fue una actuación que superó la película original. Comparada con su actuación, no había comparación. Me llevó un buen rato recuperarme, y cuando lo hice, vi a alguien entre el público, sentado al fondo, casi completamente oculto entre las sombras. Era Chloe. Las luces del escenario eran tan brillantes que le hacían llorar, o quizá eran los recuerdos, afilados como un cuchillo, que le retorcían las entrañas. Se esforzaba tanto por contener sus emociones que las venas de su delgado cuello se le marcaban. En ese momento, su dolor era palpable. Por fin comprendió lo que esa película había significado para mí, y fue ella quien me lo arrebató. Tras la grabación del primer episodio, mi tiempo en el programa terminó. Pero justo cuando llegaba a casa, listo para relajarme, estalló el escándalo. Unas imágenes filtradas del detrás de cámaras de The Actors Craft se viralizaron en Internet, convirtiendo la obra en un éxito rotundo incluso antes de su estreno. Alguien había filtrado un vídeo de Leo llorando en el escenario tras las críticas a su primera actuación. El vídeo fue editado para hacerme parecer fría y cruel ante el jurado. Luego, alguien publicó una foto afirmando que la heredera Harrison había ido a visitar a su novio al set, solo para que un actor ganador del Oscar le coqueteara. La historia decía que montó en cólera y destrozó el camerino del actor. No usaron mi nombre, pero fui el único ganador del Oscar en la serie. Para colmo, el propio Leo publicó en redes sociales: acoso laboral, intento de robarle la novia a alguien, qué vergüenza. Lo borró un minuto después, pero el daño ya estaba hecho. Causó un gran revuelo en línea. Todo apuntaba directamente a mí. Los productores del programa deberían haber intervenido para aclarar las cosas, pero guardaron silencio, disfrutando de la publicidad gratuita que les dio la controversia. Sara tuvo que llamar al director varias veces antes de que finalmente contestara. El director se mostró evasivo. Tenemos prisa por estrenar el episodio. Entonces todos verán la verdad. Si lo aclaramos ahora, arruinaremos el drama de la serie. Solo aguanta. Ethan, esto es parte de ser una figura pública. Solo estaba dando largas, negándose a tomar una postura clara. Sara colgó el teléfono con expresión sombría. Eso ni siquiera es lo peor. Me temo que están reeditando el episodio ahora mismo para que encaje con la narrativa de que acosaste a Leo. Nunca debimos haber aceptado este trabajo. Si hubiera sabido que esa pequeña reina del drama iba a salir, jamás habría aceptado, pagaran lo que pagaran. Leo tenía fama de ser el novio de la heredera y un bebé nepo, y aunque tenía muchos detractores, también tenía una base de fans muy grande y fiel. Dije, averigüen quién grabó esas imágenes y cómo se filtraron. Envíen cartas de cese y desistan a las cuentas más importantes que difunden los rumores. Y rastreen las granjas de bots hasta su origen. Hagamos lo que podamos por ahora. Mientras todos se ocupaban, me acerqué a la ventana. Era la hora azul que los fotógrafos llaman de noche. El cielo era de un azul profundo y puro, y allá abajo. El tráfico de la ciudad fluía como un río de luz. De repente, sonó mi teléfono. Una voz femenina, grave y ronca, al otro lado dijo: mira el horizonte. Miré hacia arriba, y contra el vasto cielo nocturno, los fuegos artificiales comenzaron a florecer.
Un fugaz instante de eternidad. Caían como estrellas fugaces contra el azul profundo de la noche. Por toda la ciudad, la gente miraba al cielo. Podía oír a Chloe al otro lado de la línea, con la voz cargada de lágrimas contenidas. Dijo, estoy cumpliendo mi promesa. Ethan, felicidades. Ethan, lo siento mucho si nuestro encuentro de jóvenes fue cosa del destino. ¿Fue una bendición o una maldición? Un año, le dije a Chloe, voy a ganar el Oscar, y tú puedes ser la mujer detrás del ganador del Oscar. Se apoyó en mi hombro y rió. Cuando lo hagas, iluminaré toda la ciudad con fuegos artificiales para ti. Una ciudad de fuegos artificiales. Era hermoso. Lo veía ahora, pero ¿dónde estaba la persona que hizo la promesa? Subí a la azotea del edificio de oficinas y Chloe estaba allí, esperándome. El viento en el tejado era tan fuerte que me costaba mantener los ojos abiertos. Una lata de cerveza vacía rodó hasta mis pies, resonando contra el cemento. La recogí y la coloqué junto a las demás, al lado de Chloe. Ya había una pequeña colección. No tenía ni idea de cuántos había bebido. No se giró. Sus labios se apretaron en una fina y pálida línea. El viento casi ahogó el temblor de su voz. Lamento lo que pasó con Leo y el programa. Le hice borrar la publicación. No tienes que preocuparte. Yo me encargaré de todo. En su mundo, esto era un pequeño problema fácil de resolver. El viento nos azotaba y, por un momento, me quedé sin palabras. Tras un largo silencio, dije, mi equipo y yo nos encargaremos. Esto no tiene nada que ver contigo, y si te involucras, solo lo complicarás. Además, Leo es tu novio. Chloe dio un largo trago a su cerveza, con la mirada baja. No lo es. Leo y yo teníamos un contrato. Por un año, 2 como máximo, le daría cualquier recurso que quisiera. Incluso podía usar mi nombre, hacerse pasar por mi novio. No me importaba. Solo tenía una condición, que ganara el premio a mejor actor siendo un completo debutante. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Pasé 2 años intentando demostrarte que, si no hubieras sido tan terca, si me hubieras dejado ayudarte, todo habría sido mucho más fácil. Estaba esperando a que te dieras cuenta de tu error, esperando a que volvieras. Quería reír, pero ni siquiera pude sonreír. Chloe continuó, después de que rompimos, no podía dormir. A veces me despertaba en mitad de la noche, creyendo oír el teléfono sonar, dándome cuenta de que seguía esperando tu llamada. Podrías haber dicho cualquier cosa, solo mi nombre habría bastado. Si hubieras dicho, Chloe, habría vuelto corriendo. Resulta que yo era la que se arrepentía de todo, la que tenía el corazón roto. Tenías razón, Ethan. Soy tan arrogante. Nunca entendí qué querías de verdad. Fue entonces cuando finalmente me miró. Con la mirada baja, pudo mantener cierta compostura. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, todo se desbordó. Su rostro estaba surcado de lágrimas, su expresión completamente destrozada. Chloe dijo, lo siento. Bajo el cielo vasto y oscuro, comenzó a caer una ligera nevada, la primera nevada del año, que había llegado tan temprano. Su voz estaba tan ronca que apenas podía hablar, y tenía un tono de súplica. Después de los premios, me fui a casa y escuché oraciones toda la noche. Leí todo el hilo de Reddit. Ethan, ¿de verdad me amaste alguna vez? Me quité un copo de nieve de la mejilla y, al derretirse, lo sentí como una lágrima. Sí, y ahora dije en voz baja, Chloe, todo eso ya es cosa del pasado. Ella tenía su respuesta. La vi tambalearse y abrió el puño que había estado apretando. En la palma de su mano había un anillo. Ethan, esto es tuyo. No creo haberte contado nada cuando volví de Australia aquella vez, fue porque por fin había convencido a mi familia. Iba a pedirte matrimonio, pero estaba en el hospital, y ella tuvo que enterarse por otra persona de que casi me muero. De jóvenes, éramos muy diferentes, y ahora, ambos lo sentíamos. Cerré suavemente sus dedos sobre el anillo. Su mano temblaba. Chloe, le dije, nunca me he arrepentido de haberte conocido. No tomé el anillo, y al irme, la nieve seguía cayendo sobre el tejado. Chloe se quedó allí sola,
con el viento azotando su abrigo. No se movió durante mucho rato. Para cuando regresé, la situación había dado un giro dramático. La controversia seguía latente, alimentada principalmente por los fans de Leo. El público en general aún no había intervenido. Primero, Isabella Reid, quien es famosa por no usar redes sociales, publicó un mensaje de 2 palabras, lleno de rumores infundados. Adjuntó un clip nuevo y sin editar del programa, que mostraba el momento en que, desde el panel de jueces, dijo con impaciencia: «Es doloroso verlo, no tengo comentarios», seguido inmediatamente por Leo rompiendo a llorar. La influencia de Isabella fue inmensa, y los internautas bromearon diciendo que fue la aclaración más autodestructiva de la historia. Sorprendentemente, la opinión pública no apoyó inmediatamente a Leo. Sara ni siquiera tuvo tiempo de lanzar nuestra propia campaña de relaciones públicas. Los comentarios en línea fueron brutales. ¿De verdad habla Leo Vance? ¿Cree que alguien quiere a su novio? Alguien debería leer el legendario hilo de Reddit sobre el trágico primer amor de Ethan. Todavía no lo supero, ¿cómo podría Ethan estarlo? Aunque el vídeo sea real, ¿qué más da? Un ganador del Oscar te criticó, deberías agradecer la lección gratis, Nepo. Deja de ser tan dramático. ¿Qué pasa con publicar y borrar? La próxima vez, mejor date una bofetada. Después de que terminaron con Leo, la multitud en línea se volvió contra los productores del programa, acusándolos de complicidad, y las redes sociales del director se inundaron de comentarios furiosos. El director tuvo que levantarse de la cama en mitad de la noche para disculparse en vivo y contactó urgentemente a la plataforma de streaming para que publicaran el episodio completo sin editar al día siguiente. Emitieron la versión original. No se atrevieron a editarla maliciosamente. Mostró todo tal como sucedió. Ni siquiera intentaron ocultar las rabietas de Leo en el set. La escena del final del episodio, mi actuación improvisada con Isabella, se volvió viral y disparó los índices de audiencia del programa a un nuevo récord. El director el director de The Light, me llamó. Tras un largo silencio, dijo: «Ethan, no poder terminar la película contigo fue el mayor error de mi carrera». Cuando un periodista le preguntó a Chloe sobre las acusaciones de Leo de que yo había intentado interponerme entre ellos, ella simplemente rió con desdén. ¿Qué relación? No había nada que interpusiera. El contrato expiró. Entonces, probablemente harta de todo, publicó el contrato real que tenía con Leo. Se convirtió en el mayor escándalo del año, y durante mucho tiempo, la gente en línea siguió especulando sobre por qué había estado tan desesperada por fabricar un nuevo ganador del Oscar. Tras el escándalo, todos aquellos a quienes Leo había perjudicado en los últimos 2 años, todos los actores a quienes les había robado papeles, denunciaron su comportamiento poco profesional y sus rabietas en el set. Perdió casi todos sus contratos de patrocinio en cuestión de días, y el consiguiente incumplimiento de los honorarios contractuales lo obligó a tomarse un largo descanso de la actuación. Sara estaba encantada con el resultado. Se había preparado para una larga y costosa batalla de relaciones públicas, pero resultó que mi buena voluntad pública era más fuerte de lo que pensaba. Nos ahorró una fortuna. Quizás sea porque cuando has tenido que luchar por cada paso, eres mejor resistiendo el temporal. Empecé a trabajar en una nueva película. Casualmente, mi coprotagonista era otra vez Isabella Reid. Empezaba a comprender que era diferente conmigo que con los demás. Ella guardaba silencio con todos, pero con los demás era un silencio frío y distante. Conmigo era un silencio tranquilo y apacible, como la superficie del océano bajo la luna. Calma en la superficie, pero con profundidades turbulentas. Tras otro día de rodaje, di un paseo por el casco antiguo donde estábamos filmando. La luna brillaba tanto que parecía cubierta de escarcha. Recibí una llamada de Chloe. Podía oír el viento aullar en su teléfono y el leve sonido de la nieve cayendo. Dijo: «Ethan, hace mucho frío en el Monte Rainier. Hace tantos años, cuando subí a escondidas a la cima de esa montaña nevada y le colgué un amuleto de oración. En él había escrito: que Chloe esté siempre a salvo y sea feliz». En aquel entonces, ella no lo sabía, no lo entendía. Y ahora perseguía esos recuerdos desvanecidos, intentando revivir los 3 años de mi vida que dediqué a amarla. Pero ya era demasiado tarde. Ese amor se había ido. Nunca volvería. No dije nada.
Simplemente colgué el teléfono y empecé a caminar de regreso por donde había venido. Al final del camino, vi a Isabella. Estaba bañada por la luz de la luna. Caminemos juntos de regreso, dijo. Dije, de acuerdo. Un capítulo doloroso de mi vida estaba siendo cubierto por la primera nevada del año. Quizás era hora de empezar un nuevo verano.